Son las 3 de la mañana, las 2 en las Islas Canarias. Hola Sara, buenas noches. ¿Qué tal, Mara? Buenas noches. A esta hora empieza en Estados Unidos el segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden. El segundo cara a cara que llega a poco más de una semana de las elecciones y con la votación anticipada ya en marcha. En el primero el tono fue muy bronco, con Trump interrumpiendo una y otra vez al candidato demócrata. Veremos qué hace hoy Trump. En el de hoy los micros de los candidatos van a estar apagados en algunas ocasiones para respetar los turnos de cada uno y que no se produzcan esas interrupciones continuas. Daniel Luis, buenas noches. Buenas noches. Es una de las grandes novedades de este último debate. En Nashville, Tennessee, la otra son las mamparas que esta vez sí se van a colocar por precaución entre los dos candidatos. Por lo demás, la estructura va a ser similar a la de los anteriores encuentros. Es un debate de 90 minutos dividido en 6 bloques, como las tensiones raciales, la seguridad nacional y, por supuesto, la pandemia, aunque se espera que la conversación vaya por otros temas como el Tribunal Supremo o las acusaciones de Trump contra el hijo de Biden. Sí va a ser interesante ver la estrategia que elige hoy Trump, si sigue con su tono bronco habitual o si suaviza el discurso y sobre todo las formas, que parece que no le beneficiaron en el anterior cara a cara. De hecho, es una de las últimas oportunidades que tiene para dar la vuelta a unas encuestas que ahora mismo no le son favorables. De Biden, en cambio, se espera un tono tranquilo, sabe que su objetivo es no fallar y asegurar lo que ha conseguido hasta ahora después de una semana preparándose y en la que no ha dado ningún mitin. Se da la circunstancia, además, de que antes de este debate ya han votado de forma anticipada más de 35 millones de estadounidenses, récord a estas alturas en la historia electoral del país. Sobre la pandemia, seguimos registrando datos récord. Aquí en España, casi 21.000 casos en las últimas 24 horas. El aumento diario de positivos más alto desde que empezó todo. En Francia, más de 40.000 y en Italia, 16.000. Y mientras aquí el Gobierno y las comunidades siguen estudiando un posible toque de queda, en Francia lo han ampliado a más zonas y en Italia está ya en vigor en Roma, Milán y Nápoles. También lo van a implantar en Grecia. Elena Castro, buenas noches. Buenas noches, Sara. En Francia han ampliado el toque de queda a un total de 54 departamentos. Más de 46 millones de personas tienen que estar en casa desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. El primer ministro francés ha dicho que vienen semanas muy duras y por eso el Gobierno ha decidido ampliar la alerta sanitaria a más partes del país e imponer el toque de queda. Los departamentos afectados son los que tienen una tasa de incidencia superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. La decisión llega al mismo día en el que el país ha superado los 41.000 casos de coronavirus en 24 horas, récord desde que comenzó la pandemia. En Italia son 3 las regiones en las que ha entrado en vigor el toque de queda: Roma, Milán y Nápoles, pero en los próximos días podría ampliarse a más zonas como Turín, Venecia o Toscana. En el país se han ubicado los contagios en 15 días y en Grecia el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis ha anunciado el toque de queda en Atenas, Salónica y la parte norte del país a partir del sábado para parar la segunda ola de contagios después de batir el récord de positivos diarios. Y en Holanda empieza a preocupar el inminente colapso de los hospitales. A partir de mañana van a empezar a trasladar pacientes a hospitales de Alemania. Desde La Haya informa Iman Rachidi. La primera ola fue un maremoto, pero la situación actual es un auténtico tsunami que arrasará con todo. Así describió el panorama el centro que distribuye pacientes por los hospitales de Países Bajos. De las 1.150 camas de UCI disponibles para todos, casi la mitad están ocupadas por enfermos de COVID-19 y la otra mitad de pacientes con otras patologías. Los contagios siguen disparados, más de 9.200 nuevos positivos en las últimas 24 horas, pero levantar hospitales de campaña no es una opción porque el problema está en la falta de sanitarios. Así que de momento la solución es que mañana mismo salgan los primeros pacientes a las UCI de hospitales alemanes que aceptaron compartir la carga con los holandeses. Pues de momento es todo. Más información dentro de una hora y en nuestra